And if you want these kind of dreams, it's Californication. Compañeros, en esta mañana nos ha tocado exponer acerca del presupuesto como herramienta de control de la gestión. Ante la necesidad de los administradores tomen decisiones correctas, ha sido necesario crear diversas herramientas que satisfagan estos requerimientos. Así, dependiendo del contexto en el cual se encuentran las distintas organizaciones, se ha desarrollado diversas herramientas administrativas. Solo para mencionar algunos ejemplos, diremos que en los países con alta inflación se han desarrollado técnicas contables que contemplen adecuadamente los problemas generados en la unidad de medida. Caso argentino, en los 70 y los 80, al desarrollar un sofisticado ajuste por inflación, al tiempo que en otros países con economías más estables y mercados maduros, una de las herramientas más poderosas que han sido concebidas ha sido el presupuesto. El proceso presupuestario se remonta a los años 20, cuando grandes corporaciones como DuPont, General Motors y Siemens comenzaron a utilizarlos. Los presupuestos. El presupuesto resulta ser básicamente, en su esencia, una herramienta de planeamiento y de control, y como tal persigue planear y plantear objetivos. Las organizaciones en general se plantean objetivos y metas, siendo los presupuestos una ayuda para prever y determinar cómo se alcanzarán, cumpliendo eficiente, ayuda al control y seguimiento de los objetivos planteados. Control de cumplimiento, control de los objetivos presupuestados, validándolos con los datos reales incurridos, determinándolos por desvíos. Un planeamiento sin control no tiene sentido. Acciones correctivas. El análisis de los desvíos permite al administrador tomar la decisión oportuna de corregir los objetivos presupuestados, a tomar decisiones rápidas para la creación de las metas planteadas originalmente en el presupuesto. El presupuesto así asume distintas facetas, como los enunciados a continuación. Presupuestos como planeamiento. Una función básica del presupuesto es el planeamiento, en donde se debe decidir cuáles serán los objetivos que se perseguirá la organización. Es casi obvio que los objetivos para el corto plazo, próximo año, deberían estar alineados con los objetivos de mediano, de 3 a 5 años, y largo plazo de 10 a más años. Es por ello que el presupuesto, llamado estratégico, debería ser la base conceptual sobre la cual se basa el presupuesto normal u ordinario. Este punto no resulta menor, ya que la toma de decisiones respecto a la estrategia a seguir por una determinada organización en vistas a un contenido futuro incierto no es la misma que en la que se toman muchas de las decisiones tácticas u operativas, con todos los problemas que esto puede acarrear. Bueno, yo les voy a hablar acerca de tres partes del presupuesto, tres partes de cómo podemos usar el presupuesto. El primero es como herramienta de comunicación organizacional, el segundo es como asignación de recursos y el tercero, presupuesto como coordinador de tareas. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca del presupuesto como herramienta de comunicación organizacional. Para entender esto un poco más, vamos a explicar primero ¿a qué se refiere la comunicación organizacional? La comunicación organizacional también puede ser entendida como el proceso de producción, circulación y consumo de significados entre una organización y sus públicos. La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas, etc. Es por ello que hay que destacar la importancia de la relación individual que existe frente a las relaciones colectivas y la cooperación entre directivos y altos mandos y también los trabajadores. Además, la efectividad y un buen rendimiento de una empresa depende plenamente de una buena comunicación organizacional. Así pues, la comunicación organizacional estudia las formas más eficientes dentro de una organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una buena imagen empresarial al público externo.
existen diversos tipos de comunicación dentro de una organización. Se debe considerar respecto a esto que la comunicación organizacional es una actividad propia de todas las organizaciones. Es una forma de gestión para el conocimiento y corrección de acciones que podría transgredir los sistemas productivos interviniendo directamente en interacción de la estructura organizacional. Bueno, teniendo claro qué es una comunicación organizacional, vamos a explicar qué tiene que ver el presupuesto dentro de esto. Si las decisiones estratégicas, tácticas y operativas se toman en distintos niveles de la estructura organizacional, la fluidez y calidad de los mismos estará en directa proporción a la herramienta utilizada. En muchas organizaciones es justamente el presupuesto la vía idónea para dar a conocer hacia dónde quiere ir la organización y alinear en esa dirección el conjunto de las decisiones, ya sea estas programadas o no. Entonces, el presupuesto como herramienta de comunicación organizacional viene a ser algo muy fundamental para que la organización sepa hacia dónde va, hacia dónde se dirige y, bueno, cuáles son sus objetivos. Continuando con la exposición, tenemos al presupuesto como asignación de recursos. Pero para entender un poco más esta parte, voy a explicarles ¿qué quiere decir asignación de recursos? Asignación de recursos se origina de cómo la sociedad busca balancear los recursos limitados como el capital, el trabajo y la tierra, frente a las diversas e ilimitadas necesidades de sus integrantes. Los mecanismos de asignación de recursos abarcan el sistema de precios en las economías de libre mercado. Asimismo, la planeación gubernamental, ya sea en las economías operadas por el Estado o en el sector público de economías mixtas. La finalidad de distribuir los recursos es siempre la de obtener la máxima productividad posible a partir de una combinación dada de activos. Por consiguiente, los mecanismos de asignación más conocidos son las empresas, el hogar y el gobierno. Bueno, el presupuesto como asignación de recursos tiene que ver con los recursos organizacionales, ya que estos son escasos en relación a todos los objetivos que el ente desearía desarrollar. Es por ello que el presupuesto sirve para determinar de qué forma y en qué magnitud se asignarán los recursos y qué efecto deberá generar esa asignación de los mismos. Continuando con la exposición, tenemos al presupuesto como coordinador de tareas. Para realizar un papel clave en el éxito de la organización y las operaciones del día a día dentro de una organización, dentro de una oficina, un coordinador de tareas supervisa las actividades administrativas. Este debe gestionar la información, comunicarla en toda la organización y regularmente utilizar algún tipo de tecnologías y otros equipos de oficina para realizar este tipo de funciones. Se espera que los coordinadores de tareas tengan una fuerte iniciativa, capacidad de hacer juicios y tomar decisiones de manera independiente, y el conocimiento de todas las normas y políticas de cada departamento de la organización. El presupuesto general es la base sobre la cual se basan las decisiones organizacionales en el corto plazo, pero los números indicados en el presupuesto no son más que los resultados de distintas operaciones o tareas que deben ser realizadas bajo un determinado orden espaciotemporal. Es el presupuesto para algunas organizaciones la herramienta que coordina esas tareas a realizar a lo largo de un determinado periodo. Bueno, tenemos en cuenta que el presupuesto como coordinador de tareas, el presupuesto nos va a ayudar a tomar las decisiones en el corto plazo, ya que los números son indicadores de cómo va la organización, cómo está yendo para cumplir sus objetivos. Siguiendo con el presupuesto como herramienta de control de gestión, el paso número 6, presupuesto como control de eficacia. El mismo presupuesto, utilizado para planificar y decidir, sirve como vara de medida para controlar la eficacia en la aplicación de este mismo. La periódica de constatación de los resultados con lo presupuestado presupone una tarea de control, en donde cada uno de los desvíos significativos debe ser explicado y justificado. Siguiendo con este tipo de presupuesto,
Este control debe ser eficaz. Por ello y para ello debe cumplir las siguientes implicaciones. Número 1. Los objetivos marcados tienen que ser alcanzables, mesurables y fiables. Número 2. Existe un sistema de control de gestión que puede medir la calidad para poder ser comparada después con el presupuesto. Número 3. Los responsables de los departamentos implicados sean personas concretas y respondan de su actuación. Número 4. El sistema de información y los informes que emanan de ella deben ser accesibles y controlables por los responsables. Y por último, y no menos importante, el número 5, que exista un responsable que coordine todo el proceso presupuestario y pueda aportar opiniones y sugerencias según las necesidades de cada momento. 7. El presupuesto de control de eficiencia. Ante contextos cambiantes, es posible que el escenario elegido para montar el presupuesto haya cambiado, por lo cual la gerencia intermedia deberá decidir sobre la marcha de cómo conseguir los mejores resultados ante ciertas restricciones propuestas. En este caso, el presupuesto les da el apoyo y guía suficiente como para decidir en base al espíritu del mismo. Siguiendo con este tipo de presupuesto, que es el de eficiencia, nos queda por analizar, pues, por qué si esta herramienta cumple con tan vitales actividades de gestión, proporcionando a los managers elementos para decidir, coordinar, comunicar, controlar, dirigir, organizar y por último evaluar una parte importante de la doctrina y del empresariado. Se ha pronunciado durante los últimos años en contra del presupuesto como herramienta efectiva de gestión. Por último, las conclusiones del tema, presupuesto como herramientas de control de gestión, tenemos 3 conclusiones importantes. La primera, el control simplemente es la comparación entre el presupuestado con la realidad. La oportunidad de lo mismo determinará el grado de eficiencia y utilidad. Segundo, el control de gestión se encuentra asociado al nivel directivo. Por ello debe ser ejercido por la dirección general. En tal sentido, el presupuesto le servirá a la dirección para evaluar la marcha de los negocios de la organización y ver en qué estado se encuentra nuestra empresa. Por último, comparando la realidad con el presupuesto, surge el presupuesto como herramienta de control de gestión.